Hoy estamos aquí en las entrevistas gatunas hablando de la raza Chartro y he traído una criadora muy conocida y apreciada por todos para que nos hable de esta maravillosa raza. Así que bueno, preséntate para quien no te conozca y nos cuentas un poco cómo ha sido tu andadura por la crianza de esta raza. Hola, Gemma, encantada que me hayas invitado. Muchísimas gracias por compartir un ratito contigo. Bueno, pues me llamo Alicia, nuestro hijo es azul preciado y junto con mi hermana Maite, que es el 50% del criadero, pues allá por el año 2003 nos embarcamos en esta aventura. Entonces, bueno, os voy a contar yo de la raza. Si llevo 18 años criándola y no puedo vivir sin ella, pues es una maravilla, sinceramente. Entonces, bueno, os comento un poquito. Fuimos el primer criadero en España en introducir la raza y empezar a trabajarlo de forma especializada. Y todo fue pues por un flechazo, por un amor a primera vista que tuvimos con un ejemplar en un libro de razas que me regalaron una vez, pues estoy hablando del año 80, una cosa así, 80, no, un poco más, 88, 90, que me regalaron un libro de razas y bueno, pues vamos a mirarlos. En ese momento había 52 razas en ese librito. Y bueno, pues empecé a mirar, sí que es verdad que yo seleccioné un poco más por la categoría 3 de pelo corto, porque no sé, es como más afín para mí ese tipo de gato. No es que no me gusten los demás gatos, pues es una maravilla, pero bueno, tengo cierta predilección por el pelo corto. Y bueno, pues cuando cayeron mis ojos en aquella foto, que era una hembra con su cachorro, dije, ay Dios, esto lo quiero yo para mí. Y bueno, pues así se quedó la cosa. Me dice mi hermana, oye, Alicia, cuando termines de mirar el librillo, pásamelo, que lo quiero echar un vistazo. Vale, vale, y tal. Y me viene un día y me dice, joder, mira que son gatos bonitos, ¿eh? Dice, pero el que me ha encantado es este. Y cuando yo veo que me señala el mismo gato, no me lo puedo creer, complicidad de hermanos, está clarísimo. Así que bueno, pues así se quedó la cosa. Y bueno, pues cuando uno de nuestros gatos más queridos de casa falleció, bueno, pues después de 13 o 14 años con nosotros, pues había que pensar en que el siguiente gato que viniera no podía ser cualquiera. Entonces empecé a moverme, empecé a investigar y bueno, pues conseguí entrar en contacto con algunos creadores del sector, porque por supuesto que en España no había absolutamente nada, ni siquiera parecido. Y bueno, pues al final, en el año 2003, contacté con un criador portugués y bueno, pues por comodidad más que otra cosa, porque hablaba español, porque empezamos a, no sé, hubo un poco de afinidad entre nosotros, pues fuimos a por nuestro primer machito. Así que nada, y bueno, pues cuando vimos aquello que era una bola de pelo preciosa y un carisma y tal, dijimos, bueno, pues no sé, nos empantanamos un poco y empezamos a pensar en criar. Y empezamos a pensar, y estuvimos pensando un tiempo, no te vayas a creer, luego ya eso, pues entré en contacto también con otros creadores en Francia y ya, bueno, pues tuvimos nuestra primera hembra. Y en el año 2006 ya fue cuando tuvimos nuestra primera camada. ¿Por qué tuvimos que hacer incluso ahí un intervalo? Bueno, pues porque nuestro primer macho descubrimos que tenía un problema cardíaco, entonces por supuesto que optamos por esterilizarlo y empezar a buscar otro macho. De manera que también en aquellos años pues aprendimos a ver un poquito mejor de qué raza estábamos hablando, conociéndola un poco más a fondo, etcétera. Y así empezó nuestra aventura. ¿Por qué el azul preciado? Bueno, pues el azul es obvio. Y el preciado porque es nuestro apellido. Entonces, bueno, siendo hermanas, pues Claro. era lo mejor que nos quedaba. Azul preciado. Y así nació. Nuestro objetivo desde siempre ha sido pues dar a conocer la raza en España, pero sobre todo pues, que la gente pudiera empezar a respetar lo que es la raza Chartre como tal, porque muchas veces hasta se ha utilizado mal el nombre. Bueno, quiero decir que la traducción del Chartre a español es cartujo. Entonces, durante un tiempo Ah, es verdad.
todo gato azul que te puedas encontrar, tuviera el rabo corto, largo, ojos verdes, amarillos, automáticamente era llamado partujo. Entonces, bueno, pues no era justo que no se supiera que es una raza como tal. Y bueno, pues ese fue nuestros primeros pasos, así Claro, al inicio del porque criadero. claro, porque como comentas, es una raza originaria de Francia, pero realmente en Ujú. España no se había interesado nadie por criarla o lo No, que sea, a pesar de la cercanía con Francia y de que ellos venían normalmente a exposiciones a España o tampoco, porque mira, claro, es una raza muy love, ¿no? Entiendo, a lo sí, mejor se mueve mucho ahí y tampoco viene a las que yo exposiciones. hasta donde te pueda comentar así un poco, aquí no había absolutamente nada. Creo que a lo mejor podía haber algún ejemplar de forma aislada registrado incluso en CIFE, pero vamos, ningún criadero en cierta medida especializado en la Claro, raza como tal. Que vinieran a lo mejor, bueno, pues pienso que por cercanía y punto geográfico, a lo mejor pues se pudieran acercar más a la parte de de, Cataluña, si de había Cataluña. exposiciones, Cataluña, Claro. Zaragoza, pero vamos, desde luego había poco más por el resto de Sí, sí, o España. sea que no Y era pues, fácil encontrarlo en una expo eso. no era tan fácil, no. Así que y esos fueron nuestros primeros pasos y así como nació nuestro criadero. En realidad nos gusta decir que somos un mal criadero. ¿Por qué? Porque nos encanta malcriar a nuestro gato. No los tenemos consentidos ni malos. Entonces, bueno, pues esa es nuestra forma un poco de trabajar. Siempre nos ha gustado que el criadero fuera familiar y pequeño, pues más que nada por poder atendernos 100%. Cada uno tenemos nuestro propio trabajo y había que compatibilizar trabajo, familia y sobre todo cuidado de los gatos. Y por los recursos que teníamos de tiempo, de espacio, etcétera, pues decidimos que iba a ser eso, un criadero familiar y pequeño. Sí, pequeño, claro, porque tampoco, hombre, también podíais haber llegado y haberos puesto a criar en plan de, venga, nos compramos 17 hembras, ¿No? 8 machos y ya esto se da a conocer a tope, pero claro, hay que... No, más que nada porque tienes que bailar con todo, ¿no? Y Claro, los recursos tienes que saber sopesar muy bien de qué forma combinas todos los recursos que tienes de espacio y sobre todo de tiempo. Y luego, pues, por supuesto, el esfuerzo económico, pero es que nosotros en realidad lo que nos gusta es disfrutar 100% de los gatos. Entonces, bueno, pues no podíamos abarcar muchísimo más que un criadero familiar y aparte es que nos estábamos metiendo en una aventura que no sabíamos ni por dónde íbamos a salir. Yo he aprendido francés, no hablarlo, por desgracia, pero yo he aprendido francés a base de escribirlo y de estar horas y horas intercambiando información con las francesas y con, bueno, pues con algunos creadores en Italia, pero básicamente el punto de partida de la raza Chacho efectivamente es en Francia y Francia, es a donde te tienes que dirigir siempre. claro. Ah, bueno, y sobre el tema del origen de la raza, que Pues es, te cuento. claro, que es una de Sí, las dos razas francesas, ¿no? Tienen el Sarao de Birmania y el Chartreux. y el chatre. Siempre se ha dicho que el chatrón es el gato, la raza por excelencia en Francia. Sí, Entonces, bueno, el origen se piensa que llegó en barcos de comercios desde Oriente y, bueno, pues se estabilizaron un poco en la zona más en Bretaña. Hay una pequeña isla Belle Isle en More, entonces, perdón, Belle Isle en Mer, y entonces, bueno, pues hace como un pequeño acantilado y es como un microclima. Entonces, se sabe que es antiquísima, pero piensan que vino pues como casi todas las razas de gatos de Oriente Medio. Durante un tiempo, básicamente se consideraba que era un gato natural, y de hecho, bueno, pues la primera reseña sí que puede haber es allá por el año 1500, que un poeta escribió de hecho un poema hablando de su gato azul, por eso se sabe que es muy antigua. Y luego ya por supuesto, pues por ejemplo, en otras reseñas ya un poco más serias, como puede ser la de Linneo en su sistema de naturalista, se habla ya en 1700 claramente del Caetus caretus. Entonces, se sabe que es antiquísima. Luego, bueno, pues ha habido problemas con el tema de pues, guerras, etcétera, que han afectado básicamente al número de ejemplares. Y, por ejemplo, pues en el año 1800, por ahí, peligró bastante porque se utilizaba, por su desgracia, o bien para carne de estofado o por una maravilla que es cierto que se mantiene, que es útera. Es lo más parecido que hay a un pelo de nutria. Entonces, durante muchísimo tiempo, los peleteros lo utilizaban para sus negocios, ¿no? fíjate. Y es a principio, ahora cuento una anécdota hablando del tema del pelo del sauce.
Luego ya en los años 1900, últimos de los años 20, primeros de los 30, unas hermanas, curiosamente francesas en este caso, de ver, luego llegamos las hermanas españolas a meter la raza en España. Las hermanas Leguer, que vivían allí en la zona del Lenmer, campeaban por sus jardines y quedaron maravillados de los gatos y cogieron la primera pareja. Y fueron las que empezaron, por así decir, con un afijo, Berber, a criar la raza Chapter. En el año 31 presentaron, 1931, presentaron a uno de sus crías a la exposición de París y resultó ganadora. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar ya del inicio de la raza Chapter como tal, a nivel de competición, y etcétera, etcétera. Ten en cuenta que la zona de Belle-Mer son acantilados y yo decía, como un gato natural se camufla. ¿Cómo puede hacerse el mimetismo en ese momento con la naturaleza si es un gato gris y con los ojos dorados? Pero claro, estamos hablando de acantilados. Entonces, sobre una roca, ese manto gris y los reflejos del sol en unos ojos dorados, no encuentras al gato ni por casualidad. Claro. Entonces sí que es explicable, ¿no? Pues yo lo comparaba, por ejemplo, con el gato montés inicialmente aquí en España, que entre la maleza del gato montés, que no lo veías ni de broma. Bueno, pues Claro. el Chartré, claro, es que es de roca, por así decirlo, de zona de acantilado. Pero, ¿y le gusta el agua a esta raza en Es general? impermeable, entonces se puede ir al agua porque es Ah, impermeable. claro, No el la pelo, desprecia, no la desprecia, ni claro, mucho menos, no la desprecia, hombre, depende. Yo he tenido de todo. He tenido gatos que se han lavado la cabeza ellos solos debajo de un grifo y ha habido otros que les ha salpicado una gota y han salido despavoridos, ¿no? Pero algo de la curiosidad de su manto es que es impermeable, tiene una doble capa y no es tan fácil ganar un sapín y penetrar hasta la piel. claro. Así que te comentaba, estoy un día en la sala de espera de un veterinario con una de mis hembras y bueno, pues viene una señora, se me sienta al lado y yo cogí el transportín y me lo puse en las piernas pues, para que no la molestara, etcétera. Y me dice, ¿qué traes un gato? Y yo, sí, sí. Dice, ¿le puedo ver? Y yo, sí. Entonces era el típico transportín de estos de plástico que llevan las rendijas y se asoma. Dice, dice, qué maravilla de pelo. Dice, digo, sí, dice, uy, es que es una preciosidad. Dice, y te lo digo yo, que se parece un montón al pelo de nutria porque soy peletera y automáticamente hago yo con el transportín así, en señal de protección. Digo, madre mía, por el amor de Dios, digo, ¿y esto puede ser? Pues sería eso, el año 1900, perdona, el año 2000, 2003, y reconocí a través de un transportín el pelo del chacán. Fíjate, Es sin tocar ni increíble. nada, solo con verlo Sin ya se tocar, nota solo por la ver el textura, sí, aspecto, sí. solo por ver el aspecto, el subpelo, el color azulado que tiene tan uniforme y a través de un transporte me lo captó tal y como Pero es muy curioso el tema curioso. ese de que usen el pelo, porque yo ninguna otra raza lo he escuchado. No sé si Pues, es común o es que los pues franceses son, o sea, lo hacen con más gatos, o sea, yo nunca lo había oído, fíjate. yo hasta ahora solo me he dedicado a pensar lo mal que lo pasaron los chantres y no Pues querían sí, que pues lo sí. hacen en otras razas, pero vamos, esto es poco más o menos que la historia del chantre, que quien ha dicho, esto es muy desagradable contar eso, de bueno, digo, pero esto es su historia, igual que acababan en una cazuela siendo parte de una sopa, Sí. ustedes, Bueno, eso pero no eso lo pueden sí, en la cambiar. guerra siempre se ha dicho que se han comido los gatos La para... historia, la historia no se puede cambiar, Pero ya entonces, de bueno, ahí a pues hacerte un lo bolso, que ojo, y esto pues ya te ya, digo, eso entonces necesidad no es. llegó a peligrar en cierta medida el gato como tal, por eso. A ver, Así que bueno, pues fue básicamente a partir de los años 40 cuando ya se estableció como un primer estándar y entonces bueno, pues ya empezó a hablarse del chartré como un gato para participar en la exposición. Bueno, pues durante un tiempo que pasó, la Segunda Guerra Mundial también hizo un poco de daño a la raza, cada vez quedaban menos ejemplares y bueno, pues el pool genético empezaba a resentirse y empezaron a tener problemas de consanguinidad pues en torno a los años 60, una cosa así, y dentro de, digamos, lo que es la meseta central más de Francia, hubo criadores que se levantaron y dijeron que era la última vez que ellos tenían una camada, pues por ejemplo, con un rabito de forma de sacacorchos, que había que meter sangre nueva y optaron por hacer híbridos con los britis, con el britis azul en concreto, que era pues, lo más parecido en ese momento. Aunque sabemos que en la base del pol genético hay azul ruso, sabemos que hay pelo largo gracias a los persas,
pero básicamente el problema de la raza ha sido de los cruces que se han hecho con los British, ¿no? Con la British Saturn, porque claro, peligraba muy peligrosamente el estándar del Chartre, se empezó a redondear un poco más las formas por el tema de los British. Tuvo bueno, entre comillas, por hacer este tipo de cruces, pues que en el origen el color del gato del Chartre es un amarillo más pálido, es un amarillo más suave. Y los jueces con el British pues ha permitido intensificar un poco más el color. Entonces ahora es un color más dorado. Se rechaza, por supuesto, el cobre oscuro que puede aportar el British, pero el color más dorado sí le ha dado un poco más de atractivo al Chartre como tal. El contraste Claro. de los ojos más dorados con el azul del manto, bueno, pues le ha dado un poco más de vidilla en ese aspecto. Claro, porque entiendo Pero bueno, que, claro, lo suyo hubiera sido más lógico el meter, por ejemplo, a los azules rusos, porque el British, aunque sea azul, tiene muchas más variedades, puede portar otros colores que luego te den sorpresas. Pero claro, es que si tú metes un azul ruso que tiene los ojos verdes, igual te cargas mucho, el amarillo ya va a otra cosa. No. porque pienso que la disponibilidad que había de ejemplares British era más fácil Ah, en los años claro, 60 que, por ejemplo, para que el azul roso, puede ¿sabes? ser, Es un tipo claro. más posterior o en alguna línea en concreto que geográficamente fuera más Más fácil, accesible ¿no? a, que no, por ejemplo, en Francia. Yo creo que en Francia, además, es que casi todos los importaban prácticamente de Inglaterra, claro, Ah, claro. ¿no? Entonces, de hecho, se hablaba del Chartre británico más que del British en aquella época. Ah, mira. Para que veas un momento cómo la confusión de términos puede producirse, ¿no? Y bueno, pues durante un tiempo, gracias a la aportación del British, pues se mantuvo el pool genético, pero bueno, llegó un momento que los criadores más puristas pues empezaron a decir que qué pasaba. Claro, que es que el estándar del Chartreux estaba totalmente definido y lo estaban perdiendo. Tanto que CIFE pretendió unificar a las dos razas, o sea, hermanarlas y ya estaba. Y entonces, en concreto, Jean Simonet, que fue uno durante muchísimos años y fue el primer presidente del Club de Raza de París. Hizo investigaciones, recopiló todos los estudios que pudo y presentó una poco más o menos una tesis de diciendo que por el amor de Dios que el estándar del Chartre estaba ahí y que no iban a aceptar que se unificaran las razas. Y gracias a Jean Simonet, pues afortunadamente podemos disfrutar de la raza Chartre, si no probablemente se pudiera haber perdido. Claro, Así que, claro. bueno, pues es un poco, a partir del año 80 está totalmente prohibido los cruces, solo se puede hacer Chartre con Chartre. Y bueno, pues ahora actualmente, pues aunque siempre será una raza un poco más minoritaria comparada con otras, tenemos sangre suficiente para trabajar. Claro. ¿Y tú crees que es minoritaria porque a lo mejor los franceses son muy proteccionistas con su raza, una de sus razas más famosas, o porque a lo mejor ya hay muchas otras razas, no sé, que Pues, hacen más marketing o algo así, o no pues la conocen lo puede ser suficiente? va por moda, sí que es verdad que el Chartre es muy francés, entonces, bueno, pues aunque hay representación en toda Europa prácticamente, pero es pocos criadores. Mira, hay criadores en Bélgica, hay criadores en España, ha habido criadores en Portugal, Italia, digamos que puede ser como el segundo país con más número Italia. de criadores de Chartre. Hay en Alemania que también tiene un número bastante considerable, aunque yo creo que sería por Suiza pues como el tercer país. Luego también hay en Austria, pero igual hay en Polonia, Claro. hay Hombre, en en Estados Checa, Unidos yo he visto ahí que en tienen club de Croacia CFA y de TICA de Chartreux. y efectivamente en Europa prácticamente hay en todos los países, en Finlandia, en Rusia no, pero no puedes contar más con una Claro. mano el número de creadores que pueda haber. Entonces, representación hay, pero no con el nivel de creadores que hay en Claro, qué Francia. curioso. Los rusos dicen, no, no, aquí más gatos azules no, que ya tenemos el nuestro. Aquí, efectivamente, no era la competencia francesa ahora. Entonces sí puede que, que los hayan protegido, pero que también a lo mejor es un gato pues, que no es suficientemente conocido como para tipo Maine Coon, etcétera, para que la gente empiece a mí me llaman, a mí me preguntan aquí en España, pero el que me llama ya conoce la raza porque se ha molestado en comprenderla y en conocerla un poco. Si no, pues hay veces Claro. que, Que es que no gente saben. que le habrá pasado lo que a ti, que además la gente, tú lo habrás visto y a cualquiera nos ha pasado que pasas de 0 a 100.
O sea, pasas de no conocer ninguna raza o conocer solo el nombre, pero no realmente lo que es, que eso pasa mucho con el siamés. Todo el mundo conoce la palabra siamés, pero luego no saben lo que es un siamés. No, no saben ni lo que es, No, pero efectivamente. sin embargo, cuando uno de repente pasa de 0 a 100 y ve toda la raza, siempre hay una que es la que más te llama. Entonces, claro, a ti seguro que te pasa igual de gente pues que lo descubre y es como esa, es como Exactamente, automáticamente. ese es mi gato, ¿no? Porque yo siempre Sí, he sí, dicho que sí, para mí son los colores y los gatos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, siempre hay un tu gato que es el que te embarcará y te llevará a meterte en algún lío como este. pues sí. Y en Así que, cuanto a eso, dime. dime. No, Yo te iba a de... decir que ya ah, que habíamos hablado un poco de la distribución geográfica de la raza, ya te digo, en Europa es minoritaria, pero está en casi todos los países y efectivamente en América vinieron, pues estoy hablando a lo mejor, pero recordar que fue pues eso, últimos de los 70, primero de los 80, vinieron a Francia, estuvieron hablando con el club y se llevaron para empezar a criar en América. Entonces, ahí durante un tiempo sí que ha habido unos pocos creadores. Ahora mismo no te puedo decir el número exacto. Son gente que ya son mayores, porque te estoy hablando que llevan muchísimos años creando. Entonces, puede que ahora los jóvenes sean los que no estén cogiendo el relevo. Pero de hecho, se ha hablado del estándar americano, que sí que dista un poco del europeo, sobre todo en la forma de los ojos, que son como un poco más redondeados, la distribución de la cabeza, también mantienen el trapecio, es un poquito más distinto, la posición de las orejas y fundamentalmente el pelo. El pelo es el que se ha quedado en unas zonas un poco más claros, más plateados y sí que puedes distinguir perfectamente a golpe de vista un chatre americano de un chatre europeo. claro. Sí, te iba a Y preguntar en justo sobre Sudamérica, el... en Ah, en Sudamérica, Sudamérica. pues además que tengo la suerte de tener mucha confianza con ella, tenemos una bonita amistad. En Colombia, pues igual una criadora, pues igual amor a primera vista. Y dijo, de hecho ella tenía perros, nunca había tenido gatos, y dijo, quiero un gato. Y igual dijo, pues queremos el champán. El marido, que es húngaro, vinieron a España, entraron en contacto con la criadora húngara y se estableció el primer criadero en Sudamérica, en concreto en Colombia. Anda, mira. Yo tengo también rato en Colombia. Sí. Así que, y eso es un poco así en cuanto a la distribución geográfica de la raza. Bueno, pues ni tan mal. Está en todas partes menos en Rusia. Que se quede, Que ahí tiene que a se su quede, ruso y dirá, no, no, estos se pelean, nada, ya nada. no más, ¿no? Ya no queremos más. Así que nada, Sí, te iba a preguntar en cuanto al cuenta. estándar, por ejemplo, qué es lo que mira un juez, ¿no? De esta raza, o sea, cómo valora el tono de azul, o sea, así a grandes rasgos para que uno lo entienda y comparado con sus rivales, ¿no? Siempre hemos dicho que un buen chatre es identificable a distancia, porque viene marcado de serie, viene marcado de fábrica, con algo espectacular que es su cabeza, en forma de trapecio. Entonces, con que hayas visto y seas un poco observador dos fotos de un chatre, no se te olvida la forma de su cabeza, porque es totalmente un trapecio, es plana arriba, ancha abajo, sobre todo en un macho se ve perfectamente los mofletes, las mejillas bien redondeadas. Entonces, la forma del trapecio es, pero vamos, a distancia. Y de hecho, es lo primero que me han dicho en algún momento cuando hemos ido a juicio, que sabes que generalmente el juez está esperando a que llegues o levanta la vista y ya te ve ahí y automáticamente ya no te pregunta más. Entonces, un buen chatre viene con su marca de fábrica, que es su cara. Eso Claro. es, Y lo a de la mí, sonrisa, ¿no? a También. mí en concreto, claro, es que la cabeza es espectacular. Entonces, es lo más armonioso que puedes encontrar porque es un conjunto de una geometría perfecta. La geometría de la cabeza en trapecio, la forma del hocico es más bien un poquito más ancha, entonces al caer sobre el mentón marca La una sonrisa sonrisita. perfecta. Entonces, ese gato sonriente por excelencia. Entonces, es algo que enamora, sinceramente, porque entre los ojos no son ovalados, ni muchísimo menos, tampoco son redondos. Tiene un ligero pellizco en el margen superior externo del ojo que todavía le da más dulzura. Entonces, entre la sonrisa, la forma del ojo, pues te la quedas mirando y dices, ¿cómo me voy a enfadar? ¿De qué estaba yo enfadada si con esa cara se me acaban de quitar todos los problemas? Te contagia en cierta medida con esa sonrisa, tranquilidad, serenidad. Muchas veces lo hemos dicho.
que el que se enamora de un chartré es porque le gusta la belleza sencilla, porque mira que el manto es un único color, los ojos es un contraste cromático en ese momento y algo que te tiene que enamorar es la sencillez con la dulzura. El chartré es un gato armónico, donde puedes compaginar absolutamente todo. Buen cuerpo, porque son grandotes, es una raza. Mira, uno de los machos ahora, antes podíamos hablar que en el estándar decían que eran de medio a grande, ahora nos estamos planteando que casi puede ser más grande, porque Más grande que medio. de 7,5 kilos sin ningún tipo de problema. Una hembra, porque hay bastante dimorfismo sexual, una hembra, pues aunque es más pequeñita, por supuesto, pero comparada con otras razas, va a ser una señora hembra, una hembra que puede ser en agosto en torno a los 5 kilos. Sí, sí. Entonces, el tema tamaño del cuerpo con esa cara tan dulce y que luego además es que es cierto que no es un gato que maulle fuertemente, murmura. Es un maullido quedo, eso no quiere decir que cuando no tenga que sacar la voz no sepa levantarla y decir, que aquí estoy yo y encima estoy al celo. Pero si no es verdad que es muy curioso los sonidos que hace, porque es un tono muy quedo y es como apenas audible en ese momento. Y yo jamás he oído a mis gatos decir miau. Es algo así como increíble. Compito. Entonces, te llama muchísimo la atención ver ese cuerpo con un solo tono, que de verdad que solo con ese pelo ya tan sumamente esponjoso. Y esa sonrisa, y encima te habla bajito, pues es que es como un enamoramiento. ¿Qué te voy a contar? Claro. Así que eso es un poco el chartré. Una cabeza donde la armonía funciona por encima de todo. Entre ojos, orejas y la Claro. sonrisa. ¿Y en exposiciones contra quién competís? Porque tú compites en Generalmente, FIFE. categoría 3 pelo corto, pues generalmente, bueno, pues nuestros primos hermanos los British suelen ser, por supuesto, uno de los mejores candidatos para pelearnos. Los Bengal también, por supuesto. Pero vamos, básicamente, mira, en España, pues British es el porcentaje, yo creo, que es el más alto que hay y los Bengal. O sea, en realidad solo sois 3 razas prácticamente en esa categoría. Ahora, a día de hoy, sí, en principio prácticamente estamos ahora aquí, luego ya habrá a otros países y por supuesto para que haya más variedad, pero en principio aquí en España nuestros enemigos queridos son los bengalíes, los british. Claro, sí que no tiene nada que ver, porque claro, el British, o sea, el Charter parece un gato como más medio, el British es más extremo al redondeo. La diferencia básica, por ejemplo, mira, dentro de las razas de manto azul sólido, que por ejemplo marca FIFE, estamos hablando de que solo puedan estar como color único en el manto, Cora, el azul ruso y el chartré, porque el British es una variedad de azul. Claro. El British no es color único en el manto. Entonces, la diferencia básica a golpe de vista con un azul ruso es que es bastante más lineal. Sí. La cabeza tiene forma más uniforme, es más cuña, y luego los ojos verdes que tiene el azul ruso se cantan a la distancia. Y luego, por ejemplo, con el Cora, la diferencia básica es también la forma de la cabeza. El Cora tiene como forma de corazón, tiene los ojos también verdes, no tan esmeralda como los tiene el British, perdón, el azul ruso, pero el Cora también tiene bastante distinción a golpe de vista, fundamentalmente por la cabeza. Con el que más se ha equivocado, y es lógico, ha sido con el British, porque son gatos más robustos, más macizos y más redondeados, claro, sobre todo cuando encima estábamos hablando de que hubo cruce de una raza con otra. Pero mientras que el British es redondo por todos lados, Sí, es muy redondo. el British tiene la cabeza totalmente redonda, es una manzana. Los ojitos son redondos y el cuerpo es más Kobe que todavía que el chatré. El chatré no es tan Kobe, ¿eh? Entonces es con el que siempre se ha equivocado y bueno, pues puede en algún momento sí confundirse, pero bueno, que luego te acercas. El manto del British, por ejemplo, es más crispy, es más cortito, ¿eh? Y algo muy característico también del Chartré es su pelo, que se abre en placas. Tiene una capa de su pelo más lanosilla y se le abre en capas el pelo. Eso también es algo de los rasgos más característicos como raza. Claro, y lo de cómo cogerlo, ¿cómo era lo de la diferencia Pues, entre al ser un pues gato?
medio a grande, pero semi-Kobe, ¿es? ¿O es Kobe? Hombre, podía ser Kobe, pero ya te digo, durante un tiempo pues se les Claro, cogía, pues como se les coge con la manita por debajo de sí, las patitas traseras y con la mano, con la otra mano sujetándole las delanteras en plan más bolita. sí. La manera de poder apreciar mejor la cabeza del chartré es de una forma un poco más horizontal. No hay que estirarlo como si fuera un maple, un bosque de Sí, Noruega, porque no es tanto de enseñar ahí el sí. cuerpo del gato, sino facilitar que la geometría de la cabeza A ver, se vea. Entonces se le coge de una manera un poco más, más para horizontal. vernos. O sea, un British normalmente se cogen así, ¿no? Exacto. Redondito. Y un chartreux sería más, ¿con las patas también cogidas o Las patas sueltas? de atrás cogidas, pero la mano de delante, espera, es O que sea, mira, tengo así, aquí. sueltos, con las patas No, de... No, espera, enganchadas. voy a ver si alguno de mis chicos A tiene ver si aquí quiere ir de expo ahora. espera un segundo. Voy a por una de las señas. Ya estamos aquí. Ahí, a ver, ahí, demostración. Está totalmente dormida. Espera, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. A ver si nos deja. El problema es ahora los Hombre, sí, cascos. ahora dirá, ¿qué está pasando? Está yo en la siesta tan a gusto. Está totalmente dormida. Mira, una forma de cogerlo sería esta, la forma como Sí, se como un coge un poco más British, inclinado, sí. más hobby. La idea es ponerle un poco más horizontal. Ves que ellos apoyan las patitas en mi mano. Sí, Entonces, sí, 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 la sí. pantalla la puedes ver, la aprecias. Sí, sí, sí. Esa es un poco la idea. No es Sí, estirado. es como una manera un poco personal. O sea, sí, no es ni estirado ni enroscado, es como entre Claro, medio. pero vamos, que la mayoría de los steward lo cogen en plan Bueno, hobby, ya, como sí, si los alguna vez me ha llevo encima. preguntado y lo he tratado de explicar, pero vamos, que luego durante la exposición los steward Fíjate, tiran de. se lo aprecia mejor la diferencia de cabeza de perfil. De perfil sí que se la ve muy diferente. Y luego, efectivamente, el De perfil perfil se de nota mucho o sea, la diferencia que yo ya... la frente plana, el perfil Y es cómo se le totalmente abre recto. hasta en el cuello, sí. Cómo se le abre el pelo hasta en el cuello. Exactamente. Fíjate. Y el perfil se afecta un ligerísimo stop, pero generalmente se prefiere que sea recto el perfil de la. Sí, sí, sí. Y luego el ojo, ya te digo que es increíble el pellicito que tienen En la boca, sí. en el ángulo superior izquierdo. Así que, y ¿ves bien el pelo? Y esta gata ahora mismo no es de las que mejor se le ve el pelo abierto en Sí, capa. sí, pero se lo ve por aquí, Pero por los brazos y lo ves, todo, cómo ¿no? se le abre. Enséñale a tu sonrisa. ¿No quieres sonreír? No, estamos quietas porque no sabe lo que es. Mira, Claro, mira las dile, ¿qué orejas. pasa? Si no estamos de expo aquí, ¿qué me estás Mira contando? las orejas, ¿verdad? ¿Te ves? ¿O te quedas aquí conmigo? ¿Te quedas aquí un poquito conmigo? Y ahora de los cuidados en general, ¿requiere algún cuidado en especial? ¿Tiene alguna manía? ¿Le gusta más la carne cruda, más de pienso? ¿Salta mucho, poco? ¿Cómo es más o menos? Yo quiero hablar más del carácter porque son Ah, un bueno, marrón. también del carácter, efectivamente. Pues algo también muy característico de Chartré es su carácter. Yo sé que es como un tópico, ¿no? Porque todo el mundo dice que su Claro, gato es el que mejor carácter tiene, hombre, pero es sí, que en sí. el caso mío es así. Entonces, es un gato muy inteligente porque no es impulsivo, él se toma mucho tiempo para observar las cosas. Entonces, en esa observación es capaz de distinguir muchísimas características de un objeto con lo que se enfrenta y le saca mucho partido. Y algo que siempre se ha dicho, y no es ningún tópico, es que es infalible en la caza. Entonces, se puede pasar minutos observando a la mosca parada en la mesa y el que parece que no se está enterando que la mosca existe y de buenas a primeras hace ¡pam! Y de un zarpazo, adiós mosca. Entonces, es algo que a mí siempre sí me ha maravillado y he podido comparar pues, con otros gatos que hemos tenido, ¿no? Que es como muy reposado. Entonces, esa observación que hace
le permite interactuar de una manera, pero con éxito 100% en la caza, por ejemplo. Participa muchísimo de la dinámica familiar, entonces, bueno, pues lo típico, sabe que el despertador va a sonar a las 7, a eso de las 7 menos cuarto, él ya te está esperando de que digas para arriba. Y antes de que llegues a la cocina, pues ya le tienes sentado en la encimera esperando a que te prepares el café y que le des su comida. Pero es que inmediatamente sabe que tus siguientes pasos es ir a hacer la cama y te va a ayudar a que no hagas la cama. Y tu siguiente paso es meterte en la ducha y cuando tú llegas, él ya te ha tirado la toalla al suelo y ya se ha tumbado encima de la toalla. O sea, es que sí que es verdad que participa muchísimo de la dinámica familiar. Y pienso eso, que esa inteligencia que tiene y esa capacidad de observación es la que le permite en muchos aspectos sacar mucho partido al ambiente en el que vive. Claro. Así que luego es un gato cauto, es verdad que es cariñosísimo, pero es un gato cauto, no son de los que en un principio va a venir la persona y va a decir hola, ¿qué tal? Yo soy fulanito y encantado de la vida. Se va a subir a su árbol, va a observar y en un rato, probablemente cuando decida bajar, no se lo desplega a la otra persona, pero él toma su tiempo, sobre todo en observar. Eso sí que es verdad. No es un gato pegajoso de que tenga que estar todo el día encima de ti, pero sí es un gato que quiere sentirse acompañado porque le encanta que estés en casa. O sea, él una cosa es que no en ese momento decida no interaccionar contigo y otra cosa que no te esté observando y que sepa que estás con él en casa. Claro. Entonces ahí sí que es verdad que hay una relación muy, muy bonita con el dueño. Llámalo fidelidad, llámalo como quieras, pero sí está muy pendiente de todos los movimientos del dueño. Y luego se Eso sí llevan que- bien entre sí, por lo general, son dominantes Son o gatos, sí, no. son gatos muy sociables. Entonces, a mí además me gusta siempre que tengan compañía, por eso, porque para ellos es mucho más estimulante. No hay problema en convivir con perros, no hay problema en convivir con niños. De hecho, yo creo que el 90% de mis gatos están en familias con niños. Y bueno, que te manden un vídeo de cómo están estudiando juntos el Atlas, pues la verdad es que es una gozada. O que están jugando juntos a hacer el sin castillos, ¿no? Y entonces ves al gato Claro. dentro y él construyendo ahí que no se le veía al gato. Entonces sí que es verdad que le gusta la compañía y compartir ratos con los niños. La verdad es que sí, que no hay ningún tipo de problema en ese aspecto de convivencia. Pero vamos, que se adapta muy bien. Sí, Si, sí. si dices que tiene que vivir con un anciano, pues probablemente vivirá con un anciano y tratará de... Perdón, un segundo. Y tratará de no entrar en medio. Eso sí que es verdad, habría que avisarles de cuidado con los tropezones porque le gusta caminar tan pegado a ti que no es la primera vez que pegas un tropezón con el gato. Claro, porque va siempre como tu sombra, ¿no? Y entonces, claro, en una de esas... Exactamente. Además es muy curioso porque luego por las noches a lo mejor se tumban en el pasillo y tú vas a oscuras y antes de que les pises empiezan, ay, 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 ay", te van avisando de que están ahí, ¿no? Y eso en cuanto al carácter, de verdad que es fácil, es de una convivencia muy, muy fácil. Por tamaño grande, lo ideal sería que tuviera o bien una casa grande para que pueda hacer ejercicio, porque es que uno de los tan perfecto no puede ser la raza, algún defectillo hay que tener, ¿no? ¿Qué defectillo es? Pues que les gusta comer, pero es bien. Entonces tienen mucha tendencia a la obesidad. El tema de la comida es algo que hay que tomarse muy en serio, más cuando luego están castrados al ser gatos de compañía, porque tienen muchísima tendencia a coger peso. Entonces eso sí que es algo que hay que plantearse. Una casa grande, bueno, pues tampoco hace falta que sea un palacio, pero contra más espacio pueda tener para coger carrerilla, tú fíjate, Gemma, lo que son 7,5 kilos, 8, cogiendo carrerilla para estallarse contra un cristal porque ha visto una mosca. Claro. Entonces, es que su movimiento es como un camión. Entonces sí es verdad que necesitaría muchísimo, muchísimo espacio. Luego no es que sean muy escaladores, pero bueno, por lo menos estiran los músculos. Al pesar tanto les cuesta. Pero vamos, un árbol rascador de mínimo 1,5 metros, 1,70 m necesitan fijo. A mí no me gusta personalmente que vivan en el campo, a no ser que tengan, bueno, pues un recinto totalmente cerrado para que puedan tener su seguridad. Pero la verdad es que bueno, se adapta tanto a apartamento como a casa de campo, por así decirlo. Lo único que, bueno, que si disponen de jardín, pues desde luego van a ser los más felices del mundo porque van a poder hacer lo que más les gusta, que es cazar.
Claro, exacto. Ahí tiene mucho más estímulos de cosas que un pájaro que Es pasa, un moscón no sé qué. muchísimo. Entonces, eso sí que les incita más a moverse y estar más pendiente y olvidarse un poco más de que no hay que Del comer tanto. hambre. Es que el hambre es muy malo. Pero hay que cuidar muchísimo la alimentación y obligarles a hacer ejercicio si viven en apartamento. Claro, sí, pero y estos, por ejemplo, porque hay como gatos que sabes que están como más a esta altura, no a una altura media, hay otros que les gustan mucho estar desde las alturas, que siempre, Ujú. si tienen opción, siempre van a estar arriba, y otros que son más de a ras, de esconderse. O sea, esta raza, por ejemplo, si tú tienes rascadores hasta el techo, ¿van a estar normalmente en el techo o no? ¿Van a estar donde No, estés tú y... no, no, primero, primero te digo la verdad, nunca los he llevado hasta el techo porque luego si no me tengo que subir yo y no estoy por la Claro, labor. No, pero piensa que es un gato muy grande, entonces le cuesta. De hecho, te pegan saltos y tal, pero tú fíjate lo que le supone escalar. Entonces, una altura media en el que están cómodos puede ser eso, el 1,50 o 1,70. claro, sí, o A sea que los no. muebles, cuando son pequeños sí se han subido a los muebles, armarios y tal, pero bueno, en cuanto ya crecen y tienen más cuerpo, son un poco más de alturas medias, vamos. Sí, de alturas medias. ¿Y de mantenimiento a nivel de pelo? ¿Suelta Es lo mucho más pelo o sencillo no? que es lo más sencillo que puede haber. Aunque suene pretencioso, son tan bonitos que por sí mismos lucen. Pero ya si le pegas una cepillada a la semana, entonces eso ya es una gloria. No necesitan gran mantenimiento y más si viven en interior. Hombre, en época ahora, por ejemplo, de primavera-verano con la muda, pues sí que es verdad que sería preferible por el tema del pelo, ayudarles a eliminar el pelo muerto con una buena carga metálica para poder eso, evitar que pulule por la casa y que ellos también luego pues con el lamido se tomen Tanta tanta cantidad. bola de pelo. Pero generalmente con un cepillado, limpiar las orejitas, eso sí, porque sí que tienen bastante propensión a hacer cerumen y ya, se acabó. A mí me han dicho alguna vez en exposición, ¿bañas a tus gatos? Y digo, no, mis gatos se presentan al natural. De hecho, fue una de mis primeras preguntas que hice en uno de los foros franceses, pues la primera exposición que hice. ¿Cómo se presenta el sastre? Y me dijeron al natural. Entonces, yo jamás he metido uno de mis gatos en un barril. Básicamente con las típicas toallitas de bebé humedecidas en agua, porque Sí, sí es verdad que me gusta quitarles el perfume ese que suelen traer, con agua templada, las he mojado y he empezado de cabeza a cola, pasándole la bayetita, moviéndole un poco el pelo, eso sí, para que la segunda capa de pelo pueda también por lo menos flotarse un poquito. Y luego en el mismo sentido de crecimiento del pelo, con un peine metálico, lo hemos pasado despacito un poquito a contrapelo por aquello de que levante un sí, poquito para más que levante. la capa de su pelo y ojitos, orejitas, uñas y se acabó. En un cuarto de hora yo tengo a mis gatos preparados para exposición. Porque, por ejemplo, los machos no deben de presentar entonces muchos problemas de cosla de semental ni de historias, o sea, es muy Mira, sencillo. generalmente no, hombre, a lo mejor pueden tener un poquito Sí, algún, pero no pero a lo bestia de eso es que jamás de... me han dado, yo no, puede que otros ejemplares, pero yo en casa de verdad que no tengo problemas Has tenido suerte ahí. Sí, he tenido Sí, muchísima suerte, desde luego. Pero vamos, que es sencillo, porque como es pelo corto, es hacerle un poquito la cola, donde veas que hay un poco más de grasa acumulada, pues con una bayetita y un poco de Fairy lo hemos solucionado. O sea, no hemos tenido otros problemas. Y las hembras, pues todavía más sencillas, claro. claro, claro. Así que en eso sí, en un cuarto de hora estamos preparados, listo ya para la exposición. Igualito que los de persas que se tienen que levantar Igualito, a las 5 de la mañana, los exactamente. pobres. Así luego se nota en el Exactamente. carácter que está uno allí sin madrugar o madrugado. Sí, sí, sí. Pues nada, aquí lo hemos tenido súper fácil en ese aspecto. Sí, Y sí. ya te digo, así de mantenimiento es lo único que te tienes que preocupar. Una cepillada en época de calor, un poco las orejitas y ya está. Ese es el mantenimiento que tiene. No dan un ruido. Y luego, sí, Dime. cuéntame. No, y sí, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere adquirir uno de compañía en cuanto a salud? Porque bueno, el mantenimiento es fácil. Mm, Es un gato rústico. De hecho, al francés le encanta decir que es un gato rústico. Y es verdad, es un gato generalmente muy sano. No necesita grandes cuidados, ni tampoco a nivel veterinario, vacunación lo y normal. poco más. Las revisiones que marque el veterinario habituales
y la verdad es que suele ser un gato que no presenta grandes problemas. En algún momento a lo mejor tienes que vigilar un poco por la gingivitis que pueda tener, etcétera, limpiarle un poco la boca, pero de verdad que así a nivel de cuidados y de veterinarios no es un gato delicado ni muchísimo menos. Yo no conozco alergias alimentarias en absoluto. Sí que es verdad que como son glotones, es verdad que puedan ser un poco más delicados de intestino, más que nada porque hay que racionarles la comida. Pero vamos, no tiene, por lo menos mi experiencia es que no es un gato complicado en ese aspecto. Claro. Y entonces, pues eso, aparte entonces a nivel de cuidados fácil, a nivel de salud fácil. Y que, entonces, si alguien quisiera adquirir un chartreux de compañía, ¿qué le recomendarías? ¿En qué se tiene que fijar, ¿no? Para... Primero que tiene que ser el gato que quiere. Mm, Le tiene que entrar por los ojos porque es verdad que es muy peculiar, el chantre es muy peculiar, porque tienes un gato que mucha gente hasta puede llamarle Susu, porque es sencillo, un único color de manto y pelo corto, que no tiene grandes, por así decirle, adornos. Hay gente que le gusta que el gato sea, como decirte, pues como mucho más llamativo. Es un gato sencillo, o sea, precisamente su belleza está en la sencillez. Entonces, tiene que ser pues como un claro, gato de amor a primera vista. Segundo, que le guste un gato grande, que sepa que no aguanta la soledad mucho, que es preferible que, o bien si va a estar fuera de casa, que tenga un compañero de juegos de cuatro patas, o que, bueno, pues que sea una persona. De hecho, el chartreux, digamos que siempre se ha dicho que es más propio de gente de letras, entre comillas. De hecho, muchos poetas, escritores, políticos han tenido de compañero de despacho un chartreux. Entonces es un gato muy reposado y bueno, pues eso es básicamente lo que yo le diría, que esté ya enamorado del gato como para dar el paso. Un gato grande que pesa, que se va a acostar con él en la cama y puede aparecer 8 kilos en su espalda y que por supuesto tiene que dedicarle tiempo a jugar con él para que no para que no engorde. obligarle a hacer ejercicio. Eso es básicamente, por lo demás, es un gato súper sencillo. Es minimalista, ¿no? O sea, Sí. está optimizado. Eso es lo básico. Ha habido veces que han dicho que incluso se les podía sacar a pasear porque tiene la fama de gato perro. A mí, sinceramente, es algo que ni me animo ni me gusta, porque un No, gato claro. no es para que pase por una calle con una correa. No, Porque porque no por él, riesgos, claro, riesgos y desventajas hay bastante más sí. que en un momento. Pero, por ejemplo, en Francia, que son muy de campiña y tal y que cual, gente que vive sin casas de campo con caminos de bosque, le sacan a pasear con correa, más que nada también porque hago ejercicio. Claro. Yo pagué la novatada al principio con mi primer ejemplar que tuvo que aguantarme mis Lo tonterías y intentaste. me pegó tal susto un día que yo me quedé con el arnés en la mano y él salió corriendo, que menos mal que luego se paró, recapacitó y permitió que le cogiera otra vez. Y dije, la última vez que jugamos al gato perro. Te vas de gato y se queda uno en casa. Fíjate, yo también, yo recuerdo con mi primer ragdoll, con mis primeros ragdoll también, claro, como te llama siempre mucho la atención lo de sacarlos a la calle, y yo decía, pues qué bien, no sé qué, que bueno, siempre al principio les pones el arnés, se quedan ahí totalmente como muertos, tal, luego se acostumbran, pero claro, llegó un momento que dije, vamos a ver, se me está ensuciando el gato, en serio, pero era como, qué asco ahí en la ¿Qué, calle, además, qué susto, no? no sé, encima, claro, luego lo mismo pillas pulgas, bichos, dije, no, Bueno, no, no, quítate, quítate, porque esto encima que es blanco que se ensucia con nadie, digo, va a pues, ser que pues no. te puedes imaginar. Te puedes imaginar. Yo creo eso que es la inconsciencia en algún momento Sí, que sí, dices, sí. voy a probar Todo el porque mundo parece igual que se ha prueba. puesto de moda, Sí, pero sí, si sí. tienes un poco de y recapacitas, pues te quitas las ideas esas de la cabeza, pero ya vamos. Sí. Y, por ejemplo, de Dime. cara a alguien que quiera criar y que se enamore de la raza y que diga, pues es que aunque sea un poco conocida aquí o lo que sea, yo me quiero animar, ¿qué le recomendarías? Pues por supuesto que no pierda la ilusión, eso por supuesto, porque la va a necesitar y mucho. La ilusión es fundamental. Segundo, al ser una raza francesa y minoritaria, pues la barrera del idioma es importante. Entonces, si ya hablas francés, pues te puede facilitar muchísimo más las cosas. Y luego, bueno, pues que tenga mucha tolerancia a la frustración, porque volvemos a lo mismo. Es una raza que empezar a criar, ya no solo esta raza en concreto, toda la crianza tiene sus dificultades y tienes que afrontar muchísimos aspectos que dices que tienes que sopesar y ver cómo el esfuerzo, el tiempo, etcétera, que puedes emplear
si realmente coges los frutos que tú quieres. Yo desde luego, si tiene ilusión, le diría que no perdiera esa ilusión, que se dedicara a estudiar a base de bien francés, inclusive si se puede ir a vivir a Francia, mucho mejor para él, Mejor, ¿no? porque lo Mejor. va a tener todo más sencillo, pero bueno, satisfacciones muchísimas, por supuesto, pero tiene que tragarse primero el anzuelo de que es esta raza la que quiere y no otra, porque como dude con otra raza, probablemente yo le aconsejaría que se fuera a otra raza. Sí, Por que eso, va a ser porque más fácil. es, es muy minoritaria, entonces, bueno, pues te va a costar en cierta medida conseguir todos los objetivos que te plantees. También tienes que ser realista con los objetivos de crianza que te quieres plantear, eso es fundamental. Claro, es que cuando hablas de minoritaria, claro, la gente tiene que entender que, por ejemplo, el British, que es un gato británico muy famoso, pero tú puedes adquirir British en cualquier parte del mundo. O sea, hay British muy Exactamente. buenos en Dinamarca, a lo mejor en Francia, en Italia, donde sea. Tienes un mercado muy amplio porque es una raza muy numerosa. Pero es que, claro, el chartro, que yo siempre digo mal, el chartro, chartré, chartré. En realidad, que como mi francés no me ha dado tiempo todavía a practicar, Sí. es sartré. Bueno, o sea, eso no lo digo yo. Va, cartujo para los amigos. Llámalo Sí. cartujo que quedamos mejor, tanto tú como yo. Claro, el cartujo, digamos que, claro, al ser minoritario, de forma que no haya una representación grande en el resto de países, es que estás abocado a tener que cogerlo en Francia, prácticamente. Exactamente. No es como otra raza que te puedes ir a donde quieras. Entonces, claro, ese es No el no es problema, tan ¿no? fácil. El adquirir los Exactamente. ejemplares que tienen una Claro. fuente muy clara y no está lo bastante extendido como para que Exactamente, tengas ahí para elegir lo que tú tienes que quieras. recurrir a Francia e Italia también está trabajando y bueno, pero ya hay diferencia en el estándar porque el italiano le ha gustado un poco más el tema de las orejas un poco más erguidas, el que estén Sí. más altos y para mi gusto, bueno, pues raya un poco el extremo, pero bueno, básicamente si quieres empezar tienes que ir a Francia, empaparte de exposiciones en Francia, entrar en contacto con criadores allí y poco a poco, bueno, pues ir empezando, que te vayan facilitando, bueno, pues una buena pareja y por supuesto yo también le aconsejaría a cualquiera que se federara, por supuesto. Vamos a ver, es fácil, cuando una raza es minoritaria estás con un criador responsable y serio que trabaja la raza como tal. Luego está el que pueda querer tener, como me ha costado tanto conseguir una parejita, pues ahora que la tengo, yo lo único que quiero es tener una camada, dos camadas y disfrutar de lo que es el gatito. Eso para mí no es un criador. No, claro. Entonces ahí yo, aunque suponga un esfuerzo, yo diría que se fuera al hacer algo por la raza, no jugar a tener gatitos. Entonces eso le va a implicar pues, que tiene que entrar en contacto con muchísimos creadores y aprender de ellos, así de claro. O sea, hablar francés es bastante importante. Exactamente. Menos mal que Google Traductor nos ayuda en Sí, muchas ocasiones, ¿no? sí, Pero la pero verdad claro, es que al final no termina de ser para lo mí, por mismo. ejemplo, es una de las barreras que yo he encontrado y para mí ha supuesto un gran esfuerzo, por eso bueno, yo no lo he ido más fácilmente, ¿no? Entonces, el poderte comunicar es Claro. fundamental, es una de las dificultades que Claro, es como si tú quieras un ruso azul y tienes que hablar en ruso, porque si no, no te entienden. Claro, es un problema. el inglés es Ciertamente. otra cosa. El ruso, todavía el francés algo pillas, pero de Todavía, ruso seguro que así nada. que, pero si está enamorado de la raza, por Claro. supuesto que lo intente y que cape el temporal, así de claro. Pues nada, ¿nos quieres contar alguna cosa más? Pues en Pues principio, en básicamente, principio no, que eso que llevo 18 años criando, que todavía ha habido momentos en los que han sido duros, pero que no importa, estamos orgullosos de lo que hemos podido hacer y a pesar de las dificultades que hayamos podido encontrarnos, bueno, pues fuimos en cierta medida pues los primeros en introducir la raza en España, a pesar, insisto, de todas mis dificultades con los idiomas del francés. sí, Y sí. aquí estamos, me encanta estar con otras razas aquí en España, me encanta intercambiar información con British, con Bengalas, con Ragdoll, porque pienso que la crianza está por encima hasta de la raza que tú crías. Sí, Es claro. como, Sí, siempre se es, aprende mucho de lo que hacen otros creadores, aunque sea de otra raza, y no sea lo que haces exactamente. tú, sí. Así que eso. Y poco Pues más, nada, Gemma. pues muchísimas gracias por estar aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta que te quiera hacer en concreto sobre esta raza, pues luego lo puede hacer a través de tu página web, que la pasaremos, que pueden escribirte ahí. Muy bien. Y nada, y un placer tenerte aquí. Seguro que a la gente le ha encantado, porque yo creo que es verdad que es una raza, es que hay tantas que al Sí, final se te hace desconocida, puede crear confusión con el tema de que haya otras razas también azules
y seguro que mucha gente va a ser como tú y como tanta gente que se enamora de la raza que dice, uy, ahora que la conozco solo quiero esta. ¿Verdad? Pues nada. Pues nada, Gemma, qué decirte, otro placer para mí. Pues Muchísimo nada, placer. nos vemos en las expos Venga, cuando un vuelva a ver. abrazo. Hasta Un luego. abrazo, Chao. hasta luego.